Buenas tardes, estamos con Matías Rivas. Con Matías Rivas tengo muchas formas de presentarlo, pero sobre todo un gran amigo de libros, digamos, de esas personas con que uno ha compartido libros durante ¿cuántos años ya? Yo tengo acá, por ejemplo, su primer libro de poemas del año 97, y ya había una amistad de libros y un intercambio de lecturas a esas alturas. Ha pasado mucho tiempo en que nos hemos pasado leyendo, Matías. Matías, y como decía Lorena, dirige una de las más prestigiosas editoriales, que la Ediciones UDP, y bueno, escribe y interviene en columnas, en Interrupción en Radio Duna, en el programa Terapia Chilensis. Es un activo promotor de la lectura. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Marco Antonio. Bien me va, como a todos nos va en esta situación de la pandemia, pero muy feliz de estar con usted y poder responder a lo que les parezca y darle todas las claves de lectura y bueno, contar que antes, como tú dijiste, nos conocemos hace muchos años y eso yo espero que nos facilite dialogar son libros, porque Sí, lo hemos venido haciendo en lugares además muy distintos, desde librerías donde yo atendía como vendedor y tú eras un gran comprador, hasta pasillos, conversaciones, lanzamientos, café, bueno, donde cayera. donde Bueno, cayó. tú estás en este momento desarrollando un taller, Sí, Claves Culturales. mira, yo ¿De qué se durante, trata? sí, yo durante el año empiezo con un taller desde marzo, junto a una cantidad de personas y ahí este taller tiene una idea, el taller de claves culturales, que consiste en leer autores que sean fundamentales para entender lo que está pasando en la actualidad en el mundo literario y en el mundo cultural en general, ¿Ya? y que esos autores además tengan más de un registro, o sea, que sean poetas y ensayistas, que sean poetistas y, no sé, cronistas, que tengan una poética, como digo yo, y en ese sentido, este taller, por ejemplo, leemos autores tan disímiles, pero interesantes como Manuel Puig, que sin duda tiene una poética y que está en el cine en el teatro y también en la novela. Leímos también a Sam Shepard, que es un eh, dramaturgo importante, y algunos clásicos como Lu Andrea Salomé, por ejemplo, ¿Ya? Marguerite Yourcenar, el Font Mishima, Silvino Campo, gente, Susan Sontag. Me interesa mucho lo que está pasando con la literatura de mujeres. Creo Sí. que hay un fenómeno ahí muy interesante y por eso también ponemos el acento a veces en esas autoras que se han ido descubriendo o que han ido apareciendo, que son importantes. Sadie Smith, por ejemplo, que es una escritora, Sadie Smith. sí, que tiene novelas entretenidas y tiene ensayos también. Entonces, y también clásicos, no sé, la Gabriela Mistral. Es un taller que pretende en el fondo entrar en distintas sensibilidades. Cosas que, mira, ayer tuvimos talleres, esto se hace los días martes, ¿Ya? ¿A qué hora? y leímos un libro que se llama Conversaciones con Duchamp, un libro que tú ¿Conversaciones? no conocí, que se llama Conversaciones con Marcel Duchamp, un libro que Ya. quizás conoce, y que es un libro de conversaciones con los artistas fundamentales del siglo XX. Entonces este taller no solo son libros exclusivamente literarios, sino que a veces puede ser un libro de conversaciones o ensayos. Por ¿Ya? eso, entonces, bueno, lo de Duchamp permitió que mucha gente que lo conocía llegara a la fuente original, que es él hablando de su obra como artista visual, y además un libro que se lee con mucho placer. Yo me preocupo que la gente lo pase bien, por ejemplo, cuando estamos en pandemia, en momentos duros como estos, ponernos más cerca de la novela, más cerca de la ficción, y de repente cuando bajan los casos y podemos tener contacto, irnos hacia los ensayos. Creo que los talleres de lectura, Marco Antonio, sobre todo son un ejercicio en conjunto que más allá de los autores que uno
toca puntualmente, yo cada semana toco un autor, uno va aprendiendo a escrutar, a acercarse a la literatura, a acercarse a las palabras, a de repente a través de la biografía de un autor entender mucho mejor su obra. Yo soy una persona que da datos en mi taller, como me pasó una cuestión que fue un accidente que se los cuento divertido. Yo dije, bueno, viene la pandemia, qué horror, yo hago así un taller presencial, ¿y cómo voy a hacer un taller en Zoom? Cuestión Claro, que yo no podía imaginarme el Zoom si todavía no entrábamos a este mundo. Llevamos un año recién, un año y medio. Entonces se me ocurrió grabar un monólogo mío de ya, 30 minutos aproximadamente, en el cual yo sintetizo el taller. Entonces se los envío porque hay gente que a veces no llega porque le pasó algo, hay gente que le gusta tener escucharlo como un podcast bien artesanal, lo hago con una nota de voz, digamos, del celular. Y lo cuelgo en un lugar privado que tengo, entonces la gente que va a este taller tiene la posibilidad de acceder a estos monólogos míos, donde me refiero a los autores. Yo lo hice en un principio como una ya, cuestión de ayudar a la gente en vista de que íbamos a estar desconectados, pero se ha transformado en otra cosa, se ha transformado en un apoyo, en una entretención, porque aparte de ir al taller los martes, tienen el esta podcast. grabación, este podcast, y pueden retroceder en los podcasts anteriores. Mira, desde la pandemia ya he grabado como 50, pues cada semana grabo uno. O sea, hay un tesoro ahí que ver, digamos. No sé, porque al principio lo hacía bien delirante, o sea, me ponía frente al celular y hablaba con los libros en la mano. A medida que empezó a aparecer el Zoom, tuve que perfeccionar esta cuestión y el Zoom a uno le impide improvisar mucho. Ya, En el sentido que yo tengo la sensación de que eso pasa. No puedes discurrir, el cuerpo, como no está presente, implica entregar información. Entonces ahora lo que preparo es un guión para hacer estas grabaciones, al cual me atengo relativamente, y ese guión me permite también articular el taller, en él cuento un poco la vida de los autores, y voy después a la obra. A mí me gusta ir a la obra, a las palabras puntualmente, a fragmentos. Entonces, tengo un modelo de alguna manera. No es un modelo, te lo digo al tiro, tan conversado como son otros talleres. Este es un ya. taller donde yo hablo durante 1 hora 40 y después quedan los que quieren preguntar si no sigo hablando. O sea, mucha gente me ha dicho, oye, dura 2 horas, oye, Matías, porque también hay una cuestión en la gente que va. ¿Es necesario hablar? No, Ya, ni siquiera es necesario leer los libros. Cada uno sabe lo que hace. Yo estoy con adultos. ya, Eh, y por ende también me siento muy libre a la hora de hablar en el taller. Creo que un grupo no sé, de cómplices. Por ende ya, uno puede decir cosas correctas e incorrectas. O sea, no me siento en el taller atrapado, ejerzo esa antigua profesión hoy día desaparecida, que es ser alguien que se refiere a un autor con libertad, sin tanta corrección. ya. O sea, opino, de alguna manera. De repente leemos cosas y pues uno puede comentar y decir, mira, yo esta parte me gusta más que esta otra. O sea, y la gente también eso permite aprender a leer, que leer no significa siempre estar de acuerdo con lo que uno está, llamémoslo así, habitando. A veces uno goza con el placer del lenguaje, a veces un tipo puede ser muy antipático, pero a la vez muy profundo. Entonces esa diferencia entre el lenguaje y las cosas que se dicen es algo que se va aprendiendo a medida que uno está en un taller literario de lectura y, por ejemplo, pasa de la prosa a la poesía, que es un paso complejo. A la gente suele costarle mal leer poesía. Entonces yo lo que hago es le doy algunos poemas y una novela, pues. Ya. Pero pasen por los poemas. Y es una experiencia, y de a poco la gente le empieza a gustar,
y empieza a ser capaz, entonces de repente dice, oye, no sé, estamos leyendo algo, y yo digo, miren, entre medio les puedo leer a John Ashbery, les mando un poema, una cantidad de poemas. El A propósito, autorretrato de John Ashbery. claro, por ejemplo, se dice, oye, no entendí nada, que no hay nada que entender. Aquí hay que dejarse discurrir por el lenguaje, hay que comprar la traducción de Javier María. Entonces, por Sí, ejemplo, parte del taller es enseñar o comentarle a la gente, porque no sé si la palabra enseñar es demasiado, pero comentarle a la gente, oye, no es lo mismo leer en tal traducción que en tal otra. Por ejemplo, voy a dar un tip, como se dice, los libros de Alianza, de la editorial Alianza, cuando uno lee autores japoneses, a mí de repente, por ejemplo, me ha tocado leer a Mishima, o el libro de la almohada, de un clásico japonés, los libros de Alianza vienen traducidos directamente del japonés. ya. Eh, mientras que los libros de Ciruela, que son muy lindos, vienen traducidos al francés, o sea, pasan Ah, japonés, francés, y el francés lo traducen al castellano. o Entonces sea, hay un llegan lejos. intermediario ahí. Mm. Eso es bien común, pero esos comentarios de repente, te traje para mostrar un libro que es una joya, que se los quiero mostrar a ustedes, que se Ya, llama ay, sí. Versiones y Diversiones, de Octavio Paz. Bueno, este libro está publicado por Galaxia Gutenberg, hay que encargarlo, se demora un rato en llegar, pero se los recomiendo porque contiene, a propósito de lo que estamos hablando, todas las traducciones que hizo Octavio Paz, que fue un traductor más o menos Ok, importante. sí, claro. Tradujo a gente, a Henry Michaud, tradujo profusamente a William Carlos Williams, a Sí, yo Fernando conocí a William Pessoa, Carlos Williams gracias a Octavio Paz, digamos. claro. Entonces uno ha ido leyendo a Fernando Pessoa en un primer lugar, muchas cosas orientales que tradujo él. Entonces es interesante este libro donde están todas las traducciones de Paz, porque es un traductor, no sé si confiable en la palabra, pero con mucha oreja, con mucha eh, sensibilidad. Entonces, ese ponte tú me parece un buen dato para la gente que le interesa la poesía, empezar a leer un buen traductor. Esa Mm, puede ser una opción con Octavio Paz, porque me parece a mí una sí, cuestión importante. sí, Octavio Paz además que fue diplomático y estuvo en Oriente, digamos. Yo creo que ahí sacó mucho de esto de captar textos en original, digamos. Sí, y también fue amigo de bastante, como tú dices, como fue diplomático, le tocó viajar por el mundo, fue un personaje, se conoció a Elizabeth Bishop, tradujo algunos poemas de ella, conoció a E. Cummings, tradujo algunas cosas de él, fue un tipo que se conoció a algunos surrealistas también en México y en su travesía. Me parece muy bueno. Otro autor que quería recomendar, Marco, que quizás es una novedad, pero se encuentra, es una autora italiano-alemana que se llama Flor Yaghi. Ah, Eh, sí, la Flor Jackie. Ese no lo he eh, leído, pero muy mira, interesante. este libro se llama El último del estirpe, es un libro de cuentos de ella. Es autora de varios más que están en circulación. Hay uno que es especialmente interesante que se llama Los hermosos años del castigo, una especie de autobiografía. Esta mujer es una especie de erudita, de mujer con una sensibilidad muy particular por la frialdad y ciertas cosas retorcidas. Tiene unas vidas conjeturales que son unas vidas de kids, de unas pequeñas biografías que yo recomiendo echar por aquí, porque este es un librito chiquitito que se encuentra en librerías, de repente es muy cerca de la caja donde uno va a pagar. Vidas conjeturales, está publicado por Alfa Decay. Bueno, y Flor Yaghi tiene literatura fantástica, tiene una percepción de la realidad bien perturbada, pero a la Ya, vez escribe con una prosa prístina, de extrema claridad. Entonces, una mezcla, por ejemplo, en este libro que te digo yo, El último en estirpe, hace cuentos, pero también relata, en estos cuentos aparece Oliver Sacks en uno, el neurólogo y ya, escritor, el en biólogo. otro aparece Joseph Brodsky,
Ella fue Mira. amiga de Ingeborg Bachmann, porque esta mujer, Flor Yagui, tiene un marido que es otro personaje digno de leerse que se llama Roberto Calasso. Ah, por Imagínate la favor. parejita. Mira la pareja, Roberto Calasso, que es una figura Mira la candidato a pareja. Nobel. Hay que separarlo y no decir. Claro, los dos son unos tremendos titanes de la literatura que escriben de manera muy distinta. Menciona a Calasso también porque es un tipo que ha armado biblioteca, un editor y un crítico, un tipo, voy a hacer una brutalidad, que son las comparaciones, pero es como una especie de Borges que tiene los italianos en estos momentos, ¿no? Para Así es. hacer una comparación un poco bruta, pero ¿no? En el sentido que un erudito, un pensador y a la vez un creador, y también lo recomiendo leer, está casado con Flor Yagui, pero más allá de ese antecedente, Ya. eh, uno puede también leer los 42 escalones de Calasso, puede leer, eh, salió un libro que se lo recomiendo hace mucho tiempo, que son las contratapas que escribía Calasso para la Ya. editorial. Pero te voy a buscarlo. A ver si lo pillo. No, Roberto Calasso es una figura impresionante, sus escritos sobre mitología, sus escritos sobre Sí, literatura, la biografía de Kafka que tiene, que es muy buena también, mira, este digamos. se llama 100 cartas a un desconocido, es una forma de ¿Ya? acercarse a él, que es un libro bien particular porque este tipo durante mucho tiempo se trabajó en la editorial Adelphi, que es una editorial súper prestigiosa italiana, Sí. y se dedicaba a escribir como editor. Una de las pegas que uno le tiene que hacer, unos trabajos, escribir algunas contratapas. En este caso son muchas, va desde San Ignacio de Loyola a Antonina Artaud, pasa por Leonora Carrington, por Emil Cioran. Mira, son una serie de textos que no duran más de 2 páginas o una página y media, que son entusiastas como todo contratapa, pero tienen la gracia, Roberto Calasso, de poner una idea, de mostrarte el autor. Es como Sí, los prólogos que escribía Borges, que también son exactamente. muy interesantes y muy recomendables, una forma más eh, fácil, por decirlo brutalmente, de acercarse a Borges, es empezar a veces por sus prólogos, donde él presenta a otros autores y son magistrales. Hay uno que tienen no sé, que habla de Henry Michaud, a quien conoció, y ese libro maravilloso que yo hago leer a la gente que va al taller, que se llama Un bárbaro en Asia, Ajá. que es un libro donde Henry Michaud, que es un gran poeta y artista y personaje francés de origen belga, en el fondo, viaja por China, por Japón, por India, en tiempos donde estos países no tenían la presencia que tienen hoy día, con la globalización y con otras cuestiones que sería muy largo explicar, nos da unas opiniones bien brutales y a veces muy aceptadas, sin Mm. ninguna corrección política, un libro divertido, ácido, bueno, y lo presenta Borges. Y Borges lo presenta en 4 párrafos, con una elocuencia, con una capacidad Fantástico. total, que te permite entrar al libro. Entonces, recomiendo mucho en la literatura menor como una forma de acercarse, los prólogos, las pequeñas biografías, Mm. los cuentos, leer de un autor, por ejemplo, en 4 cuentos, 2 poemas y un ensayo, que ilumina mucho más. De la Victorio Campo, por ejemplo, uno puede leer, de la Silvino Campo, Sí, uno puede leer unos cuentos de ella, algunos poemas, está la biografía que escribió Mariana Enrique, es hay muy lindo libro. Sí. sí, la hermana menor, entonces lo que se arma de alguna manera es una idea del autor más complejo que si uno va exclusivamente a leer un solo libro. A veces mezclar los géneros cuando se trata de autores que tienen esta multiplicidad es una experiencia entretenida. Yo esa experiencia la trato de transmitir en el taller en ocasiones. No siempre se puede, también a veces puede ser muy aburrido hacerlo permanentemente, pero cada cierto tiempo tener esta situación de o salir del género, porque tú traje otro libro para mostrárselo, eh, que me parece es un libro denso, es un libro que es
pero que es clave para este momento histórico. A Porque ver, se llama La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. sí, claro, Guy claro. Debord va a plantear en este libro una serie de tesis que hablan sobre lo que estamos viendo un poco hoy día respecto a la política, respecto a la comunicación. Y además este libro de Guy Debord tiene una particularidad, que este tipo era muy insolente, fue un escritor con una prosa memorable, fue considerado un conspirador toda su vida, perseguido, un anarquista. Este libro, La Sociedad del Espectáculo, se supone que es un libro que va a dar pie, entre otras cosas, a mayo del 68. O sea, la forma de manifestarse va a tener un poco que ver con Guy Debord, va a ser película Guy Debord también, un cine muy eh, complejo, un cine experimental, pero tiene una cualidad que yo explico en el taller, que solo tiene este libro y algunos experimentos de él, que él tenía una prosa muy buena, espectacular, te diría yo, Sí, pero la sociedad del espectáculo lo escribió mediante un método. El, ya, el método consiste, que es muy hereje el método, consiste en agarrar el párrafo de un gran escritor, como Hegel, como Kant, ponerlo sobre la página y empezar a modificarlo, a cambiarle palabritas, de modo que este párrafo mantenga el tono solemne, pero termine diciendo otra cosa. ya, Guy Debord va a trabajar con el plagio, con la corrección de otros autores para hacer los propios. Entonces, la sociedad del espectáculo en el fondo son párrafos robados a otros autores que él modificó y les dio un tono único, las convirtió en estas tesis, y al final del libro dice: la subversión estilística es lo contrario de la cita, de la autoridad teórica, siempre falsificado por el hecho que se convirtió en cita o fragmento. Entonces lo que él va a hacer es, puntualmente, lo dice, es, las ideas pueden mejorarse. El mm, sentido de las palabras participa de esa mejora. El plagio es necesario. Está implícito en esta mejora. El plagio es progreso. Se ciñe estrictamente a la frase de un autor, se sirve de sus expresiones, borra una idea falsa y la sustituye por otra adecuada. Es el método de tergiversación que va a sí, acuñar Guy Debord para escribir. Entonces, una posibilidad a la gente que está aquí también y que le gustan los talleres de escritura, este ensayo, yo también he dado, no es lo que estoy haciendo, talleres de escritura, de tergiversar un texto para apropiarte. Es un ejercicio muy bueno, sí. interesante. Recuerda los experimentos de Ramón Queneau o de Perec también, digamos, de todo ¿cómo se llama ese movimiento? Oulipo. Oulipo, es que lo que pasa es que este tipo, Guy Debord, del cual estamos hablando, es un tipo que entra a hablar de política y hablar de contingencia desde las vanguardias. Él estaba vinculado a un Sí, movimiento de vanguardia que se llama el letrismo, y él instala una cuestión que se llama la internacional situacionista. La internacional situacionista es como la última vanguardia que trata de ya definitivamente de interferir en la sociedad de manera como lo hizo el CABA en Chile. O sea, por claro. eso mayo del 68 se le culpa de alguna manera de haber incitado a que el arte pasara a ser realidad en las calles. O sea, Guy Debord también nos sirve para entender el estallido social. Mira, es muy Y, interesante que cite a Debord porque es un libro que ya tiene 60 años, digamos, más o menos. sí, 60 años y sigue siendo de una vigencia, de una eh, violencia, de una provocación formidable, digamos. Es un oye, libro extraordinariamente interesante. Qué bueno que lo y, cites, digamos. y yo creo que les ha de ser, bueno, y lo cito en ese sentido de clave para gente que quiera acercarse a él. Hay formas previas a acercarse a Guy Debord, que puede ser más entretenida que ir directamente a la Sociedad del Espectáculo, que es su libro duro. Escribió él su autobiografía, que se llama Panegírico, Sí, que es muy linda, y que la mitad de ella es visual. Es un tipo que tiene una relación con el arte visual y con la arquitectura
muy importante. Los arquitectos lo van a estudiar mucho porque este tipo va a pensar la ciudad, una de sus ideas va a ser, pues era muy curado. Entonces, se iba en un bar y se juntaba con sus amigos y bajaban curados por París y le llamaban a lo que hacen los curados, en verdad, que irse a la casa caminando, muchas veces, le llamaban deriva. Entonces, Ya, imaginaban una ciudad en torno a esta deriva y algunos de los miembros de la Internacional Situacionista, algunos eran pintores, otros eran teóricos. Una de ellas era una mujer que se llama Michelle Bernstein, que fue pareja de Gibbon, que publicó esta novela que se llama Todos los caballos del rey. no la conocía. Mira. Como la vida privada un poco de esta internacional situacionista, que entre otras cosas, este señor de Bord procuraba no trabajar, mantener una buena cantidad de pareja y tener estas derivas, aparte de ser un tipo muy crítico de la sociedad. Tenía toda una idea de la producción y todo, que sería muy largo aquí explicarle, pero Todos los caballos del rey, una forma entretenida de conocer la intimidad de este movimiento. Otro dato que les traje, perdón, estoy dando datos de lecturas que me parecen importantes, y De las voy eso se trata. amarrando una por otra. No sé si tú leíste, Marco Antonio, un libro que lo acaba de reeditar, que se llama Rastros de Carmín. Ese es de, Marcus, Marcus, sí. mira, este libro, Editado en Guanagrama. sí, antiguo, pero lo acaban de reeditar. Este es el libro, Rastros de Carmín, de Grail Marcus. Sí. ¿Por qué lo traigo a colación? Primero que nada porque se refiere aquí de Bord, a quien acabamos de hablar en extenso, pero este libro que se subtitula Una historia secreta del siglo XX nos atañe personalmente a todos nosotros hoy día porque es una historia más que nada de una idea. Es la Ya. idea del fin del mundo. Entonces, Grail Marcus es un tipo que se dedica a hacer crítica de música, crítica social, un tipo de izquierda que se dedica a hacer crítica, pero en general es un tipo que escribió la biografía de Neil Young, crítico de música, y en este libro va a empezar, a propósito del movimiento punk y del no future, Exactamente, sí. a desglosar toda esta idea de que no hay futuro, y uno llega a que esta idea es más antigua que el hilo negro, eh, y que la practicaban en la Edad Media, y que la idea de que no existe el futuro es tan antigua como que hace muy poco salió en la BBC la noticia que el año más terrible que le había tocado a la humanidad, creo que era el 516 o algo así, Ya. un año donde explotó un volcán y en Europa estuvo, o lo que se llamaba Europa, el imperio, no sé, no sé los bordes con precisión, pero sí te puedo Sí, decir claro. que fue un año donde el cielo era negro. A propósito de que estamos en pandemia, bueno, el europeo viene un año con el cielo negro, o sea, esta idea del sol negro, que una Ajá. metáfora, no, parece que es realista. Bueno, este libro de Marcus va a visitar a través de distintos autores, Guy Debord, los punk y retroceder en el tiempo, esta idea del fin del mundo. ¿Por qué les digo yo? Porque esta idea está circulando y la están vendiendo como si en verdad estuviéramos viviendo el fin del mundo. Y la verdad es que el año 1000 también se vendió la idea del fin del mundo, que las plagas han existido y que es muy posible que estemos en una situación muy compleja, pero que no vengan los gurúes a explicarnos que se va a acabar todo porque ese es un tópico literario que lo ocupan desde los punk hasta los situacionistas, y eso lo aprendemos gracias a Marcus, que nos tranquiliza finalmente leer este tipo, porque cuando uno lea a otro, a Zizek, se puede poner medio nervioso, Claro. porque le está contando que el mundo está cambiando de manera violenta, que vamos para acá, para allá. Bueno, Marcus dice, mire, ¿sabe qué? Efectivamente, esta idea del fin del mundo es común, es una pulsión, tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con estética. Entonces uno se puede imaginar en lo que estamos a través de esta lectura. Lo recomiendo, creo que efectivamente Sí, cumple esa es un labor de libro muy clave interesante. cultural. Está muy bien Sí. escrita, ¿eh? Está escrita con Oye, una prosa clásica. hay muchas preguntas del chat, ¿no? O sea, te preguntan la frecuencia del taller que dijiste que eran semanales, ¿no? Sí, miren, yo soy bien bestia en eso, pero creo que yo leo un autor a la semana. Ya. Eso, esa, todos los días martes.
de 7 a 9 de la noche. Ya, Eso no significa que la gente, y esto es lo que yo creo profundamente, tenga que leer todo el libro. A veces sí, trato que sean libros de no más de 200 páginas, pero a veces hacemos en el taller sesiones especiales, porque tú hicimos el año pasado una sobre Donoso, pero dimos ya, más tiempo para leer. Este año hicimos una sobre Silvina Ocampo, pero no suelo hacer más de una clase sobre un autor. ya, A veces, entonces, a veces puedo hacer una clase especial en el sentido de que más profunda, a veces una clase, tengo diversas modalidades, podríamos decirlo, pero mi idea es abrir puertas. O sea, que tú toda la sí, semana tengáis una posibilidad de que te quedéis con esta grabación, que tengáis este dato, que me pueden escuchar a mí, hacer preguntas, y que decidas si vais a armar este libro, hasta qué punto lo vaya a leer. Yo creo que la gente que está en talleres literarios ejerce la libertad de leer lo que quiere, ujú, y hasta el punto que quiere. Y también a mí, yo les doy la libertad y me parece que una de las cosas que uno le puede enseñar a la gente es que los libros no necesariamente todos hay que leerlos completos, que hay formas de leer. Porque tú leerse un libro de poesía de una atracanada, una barbaridad. Podemos absolutamente. leer de 10, de 5. Hay literatura que basta con tocarla. Tú leí 5 cuentos de Henry James, eh, y la prosa, suficiente. O sea, ojalá la gente aprendiera no necesariamente a leer mucho o poco, sino que a distinguir la prosa. Entonces, yo me preocupo que en este taller las lecturas, como son semanales, sean bien contrastadas. ¿En Ya, qué sentido? En que la gente pueda notar la diferencia entre un escritor y otro. O sea, pasar de Mishima a Duchamp sí, te claro. permite quedarte con la idea de Mishima y no empaparte de Duchamp. O sea, no mezclo cosas, porque yo creo que hay cuestiones que hay que ayudar a todos y que a todos nos sirven. Ubicarnos en el tiempo y el espacio, saber qué autores del siglo XIX, del siglo XX, de qué época del siglo XX. Ujú. Entonces, los contrastes permiten ubicarse mejor, saber no confundir al inglés con el norteamericano. Cuestiones que tienen, a ver, digamos así, que uno va sensibilizando a medida que va leyendo cada vez más en estos temas. O sea, no es lo mismo leer a Raymond Chandler que leer a Jim Thompson. Son los dos escritores de novela negra, Pero muy distinto. pero muy distintos. Uno viene desde Inglaterra y viene con una capacidad literaria y una capacidad de expresión, y otro es un hombre duro criado en Estados Unidos. Entonces, la literatura que generan es distinta, igual de calidad, digamos así. Sí, Chandler es un buen ejemplo de que hay que buscar buenas traducciones, digamos. Claro, está la traducción de Chandler César quería Aira ser de sus cartas. poeta. ¿Perdón? Hay una traducción de César Aira de sus cartas que es bien fascinante, ¿eh? Donde Ya, cuenta cómo escribe. eso hay que buscarlo. Este tipo tenía una cualidad. Raymond Chandler era autor de novela negra, del Largo Adiós, ese Las libro necesidades. innegable, del Sam Spade, ese escritor, Sí. ese investigador. Eh, De bueno, Philip Marlowe Philip Marlowe, perdón, el Sam Spade de y Dashiell Hammett. 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 Sí. Yo lo admiraba mucho. Disculpen el traslape. Bueno, pero Chandler todas las noches, que era un muy borracho, llegaba a su casa y grababa las cartas que iba a responder. Y el otro día su secretaria se las transcribía. Bueno, esas cartas son parte esencial de su obra tan importante como la novela negra, a mi entender. O sea, Sí. ahí el tipo se revela, especula, tú le responde cartas a los editores, a los fans, que son muy superiores, el tipo le está diciendo muchas gracias, lo admiro mucho por su novela, y como el otro está borracho, en delirio, le contesta una carta que es una grabación larguísima, que se llama El simple arte de escribir, este libro. Está Exactamente. traducido por César Aira, tiene además algunos ensayos de Raymond Chandler. Lo recomiendo para quienes quieran aprender a escribir porque da muy buenas cosas técnicas. Y ahí lo está mostrando el señor Alberto Chacón,
que lo tiene en su mano. Ah, sí. Ese es el libro, exactamente. Es un libro muy entretenido y logra uno entonces conocer de un autor de novela negra un lado poco, llamémoslo así, público, que es su lado de ser un gran autor de un epistolario enorme. Y ese epistolario yo creo que es tan suculento, tan atractivo como su obra de novela negra. Y capaz que con la historia es tan rara que capaz que nos quedemos con el epistolario y las novelas negras Sí. se olviden de un rato, no sabemos. Son Son los años. géneros laterales los que tú tomas, ¿no? O sea, es curiosa la mezcla cuando nombraste a Sam Shepard. Entonces uno lo dice, lo lees como dramaturgo, como cuentista, como baterista de un grupo ACID. O sea, es un ¿Sabes personaje cómo lo Shepard leí? muy particular, digamos. Sí, mira, es que lo leí de esta ¿Qué pasó? manera. En el taller que estaba dedicado a Sam Shepard, eh, fue particularmente tratar de explicarles y tratar de mostrarles quién es Shepard, el autor de un libro magnífico que se llama Crónicas de Motel, de una buena cantidad de libros de relatos que yo admiro mucho. Eh, pero aparte de eso, Sam Shepard es un, como dice Marco Antonio, un gran dramaturgo. Entonces, hay una película de Robert Altman que se llama Locos de Amor, donde Sí, actúa él y Kim Basinger, una película espectacular, que se la recomiendo. Ven la película, que es una forma de ver sobre teatro, leen Crónicas de Motel o algunos relatos, y lo más importante en este caso fue darles el libro de Shepard sobre Bob Dylan. Entonces, a través de Shepard, explicar Bob Dylan que se ganó el premio Nobel. Entonces, en esa sesión del taller yo hablé de Shepard y también hablé de Bob Dylan porque, entonces, y traté de explicar al final, por cierto, cuál era la importancia literaria de Bob Dylan, quien es descrito por Shepard como un personaje muy misterioso en un libro en el cual se llama The Rolling Thunder, Rolling Thunder, que es un libro en el cual Shepard va a recorrer Estados Unidos haciendo una gira con Bob Dylan. sí, Entonces, con en Bob este Dylan en la libro, carretera. claro, entonces en este libro uno puede conocer a Bob Dylan por Sam Shepard y a la vez aprovechamos de que escuchen algunas canciones de Bob Dylan y de diseccionar las letras, de darnos cuenta que le dieron el premio Nobel por su capacidad de modificar la escritura de música y de letra. Y entre otras cosas, Dylan, tú sabes que tenía la maña, la cuenta en las crónicas, mira cómo se amarran las cosas, eh, de agarrar canciones de otros e ir modificándolas, al igual que Guy Debord, hasta hacerlas propias. O sea, también era un copión que modificaba, o sea, como dice por ahí más de algún escritor, la gente que sabe literatura sabe robar también bien, o sabe apropiarse de cosas. Partiendo por Shakespeare, ¿no? Claro, partiendo por Shakespeare que se apropiaba, claro. Entonces, o Borges. Borges también hacía esta cuestión de que de repente te mete una frase que está escrita por otro, o sea, él modificaba frases de otro. O sea, escribir también implica saber leer bien, saber meter buenas cuñas. A mí, ponte tú, cuando yo escribo en la tercera, escribo quincenalmente, ahora me estoy tomando un recreo, eh, pero voy a volver pronto. Me gusta mucho en mis crónicas poner citas. Me gusta, pero citas no para confirmar lo que yo pienso, para nada. Sino que citas que significan darle la voz a otro. Ajá. De repente estoy hablando de un poeta, hay que poner sus versos para que la gente pueda evaluar efectivamente si lo que tú estás diciendo a ellos les parece al leerlo, o en otros casos, cuando estáis comentando algo, también meter una cita ayuda eh, a que otro personaje, que no es uno, aparezca en la crónica de uno como una voz. A mí me gusta utilizar esa metodología, digámoslo así, y me gustan las citas en ese sentido, no como comprobación de nada, sino que como una forma de escribir. Me hiciste pensar en varios autores, ¿no? O sea, el caso de un buen traductor como Sergio Pitol, el mexicano, digamos, que tiene una Sí, traducción del Buen Soldado que es una joya y que cuesta encontrarla, digamos, de forma de Oxford. sí, Y, una joya, y, sí.
y tiene un libro muy bonito, El arte de la fuga, donde cuenta su Sí, historia de traductor y diplomático, para variar, digamos. mira, Se aquí lo evitó tengo. Exactamente, El arte de la fuga. Es un libro que hay que tener, además, son esos libros que uno entra y sale por cualquier lado, o sea, en el sentido que están abiertos, tienen ensayos, fragmentos, Exacto. confesiones. Me gusta mucho a mí esa literatura menor que tú te refieres, en lo Sí, personal, como lector. Me gustan pero mucho los libros. tiene que ver con la gran ruptura que va a significar Borges en la historia de la literatura, digamos. O sea, Borges entra y recoge autores como Schwab, digamos, autores que venían rompiendo los géneros completos, ¿no? Y van entonces a abrir la literatura. Todos estos autores que ha ido nombrando, que han usado el fragmento, el pseudoensayo, y han renunciado a la novela o el cuento formal. Ahí te Sí, repiten cuáles son los textos sobre Dylan, porque nombraste sí, las estoy aquí tratando de crónicas contestar. también. The Rolling Stone, Rolling Thunder sí, y las crónicas, digamos. claro. Las crónicas son bellísimas, el tomo Sí, que se y por tradujo. supuesto hay otro libro que se llama Tarántula, que es difícil de Sí, pillar, que fue el primer libro de Dylan que circuló en español. Y te acuerdas, Marco Antonio, que uno lo leía como poeta al comienzo, después pasó a ser exactamente. cronista. O sea, esto que se le hayan dado el premio Nobel a Dylan, del cual a mí me encanta, pero no soy especialmente famoso, no es tan raro para los que somos un poco mayores, ¿eh? Porque siempre se le miró como alguien literario. Sí, sí, sin duda. O sea, ya publicaba libros antes que Patti Smith, libros hay otro que se llama Babel, que lo publicó Anagrama. Son libros mucho de la Patti Smith, el Babel, son muy Sí, distintos a los libros de la Patti Smith posteriores de crónica. Estoy comparando a Patti Smith con que otra autora que yo leo también. Me parece sí, interesante leer a Patti Smith, me parece interesante sus crónicas, el libro que escribe sobre Robert Mapplethorpe, éramos eh, niños, cuando éramos niños, y también me parece el personaje de Patti Smith, que hay alguien que uno puede evaluar como un sujeto que viene de la música, pero que empezó siendo una recitadora de poemas. Si uno ve a los primeros recitales de Patti Smith, ella lo que hace, por ejemplo, en la película que hace Scorsese sobre la gira de Bob Dylan, que está Shepard, hay una película ahí, aparece Patti Smith recitando. Y es alucinante, en una especie de improvisación mm, verbal, totalmente iluminada, y ahí nace Patti Smith. De ahí va a derivar a una narrativa que hoy día le conocemos, que a mí me parece criticable hasta cierto medio porque ella perdió su lado salvaje, ya. a mi entender, ya sea cuando escribe de Robert Mapplethorpe o cuando escribe de su marido. Pero me parece interesante, me parece interesante que una de las reinas del punk en su autobiografía no hable de sexo, ni hable, eh, ni crea que su amigo Mapplethorpe es un tipo pervertido, cosas que son evidentes para todos. Su nueva actitud es santa, me parece digna de escrutarse, no de criticarse, de escrutarse. Y compararla con su actitud anterior, punky, que aparece en tatuaje, que aparece en sus canciones, que aparece en... Entonces, ver un personaje en esta evolución. El día Patti Smith es una señora que es una animadora cultural de primer nivel. Acabo de ver en YouTube una cuestión interesante que es un pintor que se llama Gerhard Richter, un Sí, pintor alemán, hizo unas pinturas basadas en las obras musicales de John Cage. Entonces, si ustedes se meten ahí, buscan Richter, John Cage en YouTube, lo van a pillar. vaya Bueno, mezcla. buena mezcla, espérate, pero Patti Smith lo presenta con Hans Ulrich Obrist y además baila frente a las pinturas un grupo. Entonces, es una especie, llamémoslo así, son 5 minutos de video, donde frente a una exposición hay una tipa que canta, hay otro tipo que es un crítico, hay otros que bailan, y esta exposición es de cuadros que están basados en un músico. Esta mezcla me parece muy, Mm, muy entretenida. O sea, creo no, que el futuro está ahí, en esta hibridez, en estos cruces. sí.
estamos en los híbridos de todo, ¿no? Con esto de las pantallas, con el texto, con el libro que además es el recital y la canción. Ahí preguntan varias veces qué recomiendas de poesía, y es una pregunta que sabemos que es Sí. tremenda, digamos. O sea, Yo recomiendo, les voy a hacer una recomendación bien sincera. Yo recomiendo mucho a Philip Larkin. Creo que es un autor con el cual uno se puede conectar. Está en Chile. A ver, recomiendo leer también a Nicanor Parra, por cierto, Enrique Lin. Recomiendo leer los clásicos de la literatura chilena. Ustedes me preguntan a qué otros autores recomendaría. Es fácil encontrar. Philip Larkin. Sí, Philip Larkin, que está la obra completa, poesía que es breve, y también hay una traducción de Philip Larkin que hicieron unos chilenos que es bastante buena, que la publicó la Universidad de Valparaíso, y un libro que se llama Decepciones. Philip Yeah. Larkin es un poeta triste, moderno, eh, irónico, fácil de acceder a él, para decirlo de alguna manera, el poeta más vendido en Inglaterra, o sea, un poeta que Yeah. sintoniza con la gente. Eh, y también es un tipo que tiene un grado de sofisticación. Él era un conservador, eh, un sujeto supuestamente muy contrario a todas las vanguardias, pero a nadie le importa mucho su ideología reaccionaria. A la gente lo que le importa es su poesía, que es Ajá. profundamente interesante, humana. Así que recomiendo leer a Philip Larkin. También recomiendo leer a la nueva premio Nobel. Creo que un Yeah. premio Nobel dado a una escritora de primer nivel, la Louise Gluck. No es por un tema que se lo dieron, digamos así, geopolítico. Ella hace mucho tiempo que se venía destacando en el mundo de la poesía. Tiene un libro que se llama El iris salvaje, libro esencial. Está publicado por la editorial Pretextos, El iris salvaje. Además, van a estar saliendo los libros de Louise Gluck. Es una autora que tiene que ver mucho con la naturaleza, con la soledad contemporánea, anda con mascarilla como nosotros, está conectado con la mitología y es capaz de traerla a la vida cotidiana, de hablar del matrimonio. Es una poeta que vale la pena. Entonces recomiendo a Louise Gluck y a Philip Larkin como traducciones, y recomiendo fundamentalmente que lean a los poetas chilenos, a los poetas en español, no solo chilenos, Ernesto Cardenal. Nosotros estamos rodeados de poetas de primer nivel mundial. Esas cuestiones, eh, a ver, si ustedes, si los chilenos, y sin querer comparar, si ustedes comparan con un lector de otra latitud, son muy pocos los países que se pueden acercar a la poesía con la libertad que tenemos los chilenos gracias a Nicanor Parra, por Sí. decir una cosa. La gente en España, sin ir más lejos, o no sé, en Costa Rica y Venezuela, creen todavía que la poesía es lírica, que hablan los dioses, con Claro. mucho oh, bueno, Mucho los que libro. desacralizaron a la poesía son los ingleses, los norteamericanos, en alguna medida, en el siglo XX, los chilenos. Y ahí nosotros tenemos una relación con ella más libre, entonces aprovechar ese vínculo. Aquí vivió también Rubén Darío un genio del idioma, un genio que uno tiene que aprender a escuchar. Eh, un tipo que hizo una cuestión tan fantástica que nos abrió el espectro para oír. Cuando el tipo arma sonetos de 14 sílabas y nosotros somos capaces de leerlo, abre como el oído español, no capta todo. Bueno, Rubén Darío nos va a abrir el espectro de oír. Ya, esa cuestión que tenemos cerca, que en el colegio lamentablemente no hacen leer las prosas profanas en vez de un poema como Lo Fatal, que te estremece. Hay que buscar la literatura en español, reencontrarse con el idioma. Ahí me parece que hay una cuestión importante que uno puede recorrer y además asequible. Por ejemplo, hay una colección Mitos, Poesía de Random House. Tiene buenas traducciones, tiene ahí a la Silvia Plath, tiene a la Elizabeth Bishop, a Zurita también. No sé, hay, llamémoslo así, editoriales diversas que publican poemas y autores, antología. Entonces, ahí hay una posibilidad que me parece interesante. Eh, Leer en castellano. Somos bien, tendemos
a leer traducciones nosotros. Es una cuestión Sí. a pensar, ¿ah? Porque, por ejemplo, un norteamericano no piensa mucho leer traducciones, ellos traducen un 3%. O sea, ellos no conocen casi a otros autores que no sean norteamericanos. Los ingleses, igual. Los que son muy buenos para la traducción son los españoles y también los franceses. Pero, a ver, nosotros, un autor como Bolaño, el que yo leo, y Sí. leemos, es un tipo que no leía inglés, leía solo traducciones. Y es, no obstante, el escritor más admirado por los norteamericanos, que escribe casi a la velocidad que los norteamericanos desean. O sea, esta relación con las traducciones también es digna de mencionarse, que yo la presenté en un comienzo, que somos un pueblo, así, un idioma que le interesan los otros idiomas y nos interesa trasladar a nuestro idioma autores que a Whitman desde siempre. Leer a Whitman vía Borges, un Sí, placer, ¿no? claro, claro. Mira, nos quedan pocos minutos y muchos libros. O sea, yo pensaba, me acordaba de Vitol, que habla por ahí en un artículo de qué autores sobrevivirán en el siglo XXI. Y nombra a Bolaño, nombra a Julian Grach, que es muy poco leído, Sí. y Andrzej Kuzniewicz, el polaco, digamos, del rey de las dos Sicilias. También un autor tardío, además de edad, digamos, por eso escribir muy tarde. Y son textos que tienen esto que tú señalas, o sea, un texto de dónde los mete uno, digamos. ¿En qué Sí, género, digamos? Este transgénero, llamémoslo, y esta aparición de editoriales que buscan estos textos. Pensé lo que está haciendo Juan Forn en Tusquets, donde ha rescatado sí, el Trimanción, el antecedente del Gran Gatsby, de Fitzgerald, Las Malas, un sí. texto de Platónov, Andrei Platónov, Moscú Feliz, que es un texto muy delirante. Y entonces están apareciendo estos pequeños productos editoriales que reúnen un material extraordinariamente desafiante para todo lector. Y ya veo que tú estás en esa línea también, digamos. Yo creo que te ayuda el que estás editando y viendo y transformando y reorganizando materiales una y otra vez. Mira, hay Mira, una persona que está en Verónica Silva, dice, habla de Wisława Szymborska. Yo creo que es una de las autoras que va a pasar, o sea, sin duda, a la posteridad. Yo también la leemos en el taller. Es una poeta y una narradora muy curiosa. Ella, hay en Chile un libro que se llama Lecturas no obligatorias, que lo publicó la editorial Weber, donde hace reseñas de libros, reseñas geniales. De repente reseña un libro de casa, un atlas, reseña los libros que nadie quería reseñar, los libros de autoayuda. Y cada pieza, cada reseña es una obra magistral. De oye, repente reseña de sí, ensayo. Es sí, una poeta y una ensayista espectacular, polaca, de una claridad total. Ha pegado fuertísimo, en el sentido que uno puede encontrar un libro de ella que se llama Poesías no completas, que están publicados por Fondo de Cultura, que es su obra poética, y tú leís sus poemas traducidos y te tocan el corazón directo. Tú vayas a Weber, que es una editorial también chilena, que lo publica, y uno va a poder encontrarse con su prosa. Malpaso, otra editorial, publicó toda su prosa completa. Bueno, yo creo que esta polaca es una de las autoras que va a trascender. O sea, sí. apuesto por ella en esa. Fíjate que yo creo mucho en esto que tú estás diciendo también de, a ver, de leer críticos, para Claro. meter el tema final. Yo creo que la Susan Sontag, con su idea de contra la interpretación, de tener una relación erótica con los objetos que ella interpreta, con las notas sobre el campo, yo creo que ella va a trascender. Me parece que es muy importante la Sontag hoy día, me parece que sus ideas todavía tienen potencia. ¿Qué tal Creo que su también, biografía? ¿ah? Su ¿Qué tal su biografía, biografía? claro, sus diarios, la Mm. construcción del personaje. O sea, yo creo que hoy día el autor es un personaje más de la obra. Creo que hoy día tenemos tanta información que cuando estamos frente a una cantidad tan infinita de libros buenos que escoger, tendemos a escoger el libro cuyo autor, cuya biografía sintoniza, nos atrae, nos seduce de alguna manera.
esa cuestión la entendieron en el siglo XX, la Susan Sontag, muy bien, hizo de ella un mito. Y hay otros autores como la Flor Jacqui que también lo entiende porque es más misteriosa. Hay otros que, como Bob Dylan, que es un galán y a la vez un tipo que sale en el cine, pero también un tipo que se fuga, callado. O sea, la idea de la biografía me interesa mucho y creo que nosotros, Marco Antonio, cuando nos juntábamos a copuchar de libros, existía la idea de la muerte del autor todavía, Claro. en los años 90. Existía Claro. la posmodernidad, ¿te acuerdas? Sí, Ya no se habla de eso. No, ahora se Se lee. habla de la muerte del autor. Y hay biografías de los que inventaron la muerte del autor, Foucault, Barthes, Claro. y ellos terminaron escribiendo diarios de vida. Sí. Y en ese sentido a mí me interesa mucho. Me interesa, por ejemplo, hoy día que estamos mucha gente con pena, a mí mismo se me murió el padre, sin ir más lejos, tiempo atrás, hace poco, digámoslo así, el diario El Duelo de Roland Barthes. Sí, que es un libro tremendo. Cuando se le muere la madre, él escribe un diario. Entonces ahora, como estamos pasando los duelos para callados, ese libro Roland Barthes te ayuda, po. Y los que están enamorados que lean fragmentos de un discurso amoroso que también ayuda a sobrevivir. Entonces la crítica me parece que tiene un componente esencial para trascender, fíjate. Yo creo que el siglo XX al XXI, con esto termino, van a trascender algunos críticos, no solo algunos narradores. Sí, Algunos el críticos. caso, De eso menciono a Sontag, menciono a Barthes, por dar dos ejemplos magistrales. Hoy día está piensa que una palabra como mansplaining, o sea que lo inventó una escritora que se llama Rebecca Solnit, que está publicando sus memorias. O sea, el feminismo también, las mujeres están entregando toda una literatura actual muy poderosa. Mira, tendríamos para un ciclo contigo, pero llegamos al final. ¡Qué pena! La gente quiere escuchar los podcasts, cómo llega a los podcasts. No, eso lo vamos a tener en la página de la universidad, Marco, alojado. Muchas gracias, Lupe. Bueno, nos despedimos, Matías. Un podcast perdido que yo hice, que por ahí lo pueden linkear, que fue una cuestión que hice en Radio Duna, que son puras conversaciones, que se llama, que no lo terminé, lo voy a seguir haciendo, pero que son como 20 conversaciones que quedaron por ahí de entrevistas. Lo pillan por ahí, está en Radio Duna. Eso, muchas gracias por la invitación. Marco Antonio, la gente de la Universidad Finisterra, Lupe, todo, la gente que asistió, se pasaron. Gracias, Marco. Gracias, Matías, por todos los claves que nos entregaste culturales, emulando el nombre de tu taller para mejorar nuestra lectura y entretenernos en este encierro cada día. Sí. Y a todos ustedes los esperamos el próximo miércoles 16, que nuestra invitada será María Paz Rodríguez. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Marco. Gracias, Matías. Y nos vemos la próxima semana. Adiós, que esté muy bien. Cuídense. Disfruten de los libros. Sí, hasta pronto.